el Señor. ¿Qué me diría usted si yo en este momento le invitara a adorar a Jesucristo, la más grande criatura de la creación? ¿Qué me diría usted? Me hicieron unas muecas algunos y menos mal que me las hicieron. Porque ese fue un gran problema que hubo en la iglesia. Hace aproximadamente 1700 años se levantó en la iglesia un hombre llamado Arrio. Y Arrio entendía y defendía que Cristo era preexistente. Él creía que Cristo había existido antes de haber nacido, pero no creía que Cristo era eterno. Creía que Cristo había sido la criatura principal y la más importante, la más grande, la primera creada. Pero eso hacía y demostraba de que Cristo no era eterno en su teología. Y eso trajo gran problema a la iglesia y trajo gran división a la iglesia. Su teología se resumía en que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía y por eso el Hijo no es Dios. Pero qué barbaridad, qué peligro, qué destrucción, qué problema tan grande es el negar, el no aceptar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué problema puede traer esto y qué problema traía para la iglesia? Porque si la iglesia asumía que Cristo no era Dios, que Cristo no era eterno, Cristo no podía revelar perfectamente al Padre. Tampoco Cristo podía salvar plenamente a sus seguidores. Y también, por consecuencia, nuestra fe sería una fe ficticia porque estaríamos adorando a un ídolo, no estaríamos adorando al mismo Dios. Y ante esta herejía se levantó la iglesia en un concilio llamado el Concilio de Nicea y declararon firmemente en contra de estas teorías falsas de Arrio que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado y de la misma sustancia que el Padre. Pero hermanos, la autenticidad de la deidad de Cristo no comenzó en el Concilio de Nicea con este conflicto de Arrio. Está expresada plenamente en la suma de la Escritura. En los 66 libros de nuestra Biblia se declara de manera directa y de manera indirecta que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Y el Evangelio de Juan lo especifica claramente, sobre todo en el texto que vamos a tratar hoy. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que hoy veremos no solo las palabras gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, sino que contemplaremos su gloria, magnificando su deidad, magnificando su gloria, su deidad, su majestad, su poder, porque Jesucristo es Dios. Y yo le invito a buscar en la palabra del Señor al texto que nos toca hoy. Juan capítulo 14, verso del 8 al 14. Dice la palabra del Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Oremos al Señor. Padre, somos tan incapaces ante una revelación tan perfecta de tu Hijo, que no somos dignos de compartirla y somos siervos inútiles, pero te rogamos que por el poder de tu Espíritu nos convenzas de tu verdad, nos lleves a tu verdad para poder adorar a ese Dios trino, el cual nos ha salvado y el cual nos ha comprometido con su palabra y con su Hijo, Señor. Padre, te rogamos que nos hables en este día con poder, con autoridad, que consueles nuestras almas sedientas porque queremos adorarte
en el pleno conocimiento de tu palabra, porque tú eres un Dios que te ha revelado por medio de tu Hijo a nosotros y nos has dejado tu palabra para que entendamos, para que comprendamos, para que vivamos, para que estemos establecidos en ella, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Amén. Aleluya, hermanos. Jesucristo es Dios. Jesucristo, nuestra revelación y respaldo. Así le titulé al mensaje de hoy. Pero en el mensaje anterior les había compartido que Jesucristo era el camino exclusivo a Dios. Él era el único digno, exclusivo de llevarnos a Dios. Y habíamos compartido el texto del versículo 1 al versículo 7 con dos ideas principales, dos temáticas que se desarrollaron. La primera trataba que ante la turbación de los discípulos, Jesús les daba toda esperanza mediante las moradas que iba a preparar y también su regreso por ellos. Y también habíamos visto que frente a tres necesidades, la necesidad de acceso a Dios, la necesidad de revelación y la muerte espiritual, Jesucristo se ofrecía como la solución a estas tres necesidades, diciendo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y el texto del mensaje anterior terminaba con el versículo 7, donde decía: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y este texto lo que enmarcaba era que el hombre lo que necesita saber para la salvación, para vivir esa salvación, lo tiene en Cristo. Y al tener a Cristo, tenemos al Padre. ¿Por qué? Porque tienen la misma esencia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al texto de hoy, nos estamos enfrentando a un texto que ya tiene una base, que ya tiene un cimiento, en el cual Cristo se le está ofreciendo a sus discípulos como el camino exclusivo a Dios. Pero ante esta verdad pudieran surgir algunas preguntas legítimas. Por ejemplo, pudiéramos preguntarnos: ¿cómo puedo estar seguro de que estoy reconociendo la unidad del Padre y del Hijo sin caer en ignorancia, sin caer en error, sin caer en incredulidad o en tergiversación? ¿Qué valor tiene realmente entender que Jesucristo es Dios en mi vida práctica, en mi fe, en mi vida de oración, en mis acciones todos los días? ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento a mi relación con Dios? De nada nos sirve saber que Jesús es Dios si no podemos aplicar este conocimiento a nuestra vida. Y esa es la idea, que nosotros podamos glorificar a Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, pero también vivir en base a lo que sabemos de esto. Y el bosquejo del texto de hoy está dividido en dos partes principales. La primera, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, con el título Jesucristo nos revela al Padre. Y la segunda parte, del versículo 12 al versículo 14, Jesucristo nos respalda ante el Padre. Por eso le titulé al mensaje de hoy: Jesucristo, nuestra revelación y respaldo, uniendo las dos ideas que vamos a compartir en el mensaje de hoy. Entonces vayamos al primer punto del mensaje, la primera verdad que les queremos compartir. Jesucristo nos revela al Padre. El texto comienza con un Felipe que está mostrando ignorancia. Y lo está mostrando ante la revelación del Padre por medio del Hijo. El versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando veo esta pregunta de Felipe, después de haber escuchado lo que Jesús dijo anteriormente, me pasa como me pasa con mi hija. Que a veces yo le digo algo a mi hija y mi hija me hace así con la cabeza: sí, papá. Y después le digo: bueno, repíteme lo que te dije. Se queda en blanco. Le digo: entonces no entendiste, te lo tengo que volver a repetir porque no me puedes reproducir lo que te dije. Y si no lo puedes reproducir, probablemente porque no lo entendiste. Así estoy viendo a Felipe, alguien que había escuchado un mensaje anteriormente y no logra entender, y le vuelve a hacer la misma pregunta a Jesús. Pero la pregunta de Felipe probablemente fuera dirigida por el pensamiento de que Dios se reveló a los antiguos por medio de teofanías. ¿Qué son las teofanías? Manifestaciones visibles de la gloria de Dios. En la mente de cualquier judío devoto, cualquier judío que conocía la Escritura, estaba clara o en parte clara de que Dios se manifestó visiblemente en momentos del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hacía? A través del ángel de Jehová, a través del ángel del Señor. Quizás en su mente estaba pensando cuando el ángel se le aparece a Abraham,
o cuando el ángel luchó con Jacob en Peniel, o cuando Gedeón fue llamado por el ángel de Jehová, o cuando Moisés, Aarón y los ancianos vieron a Dios. En ese sentido, estaba pensando en eso. Pero especialmente con relación a Moisés, hay un detalle interesante. Y Felipe, Moisés y Felipe, porque tienen similitudes, pero también tienen contrastes. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 33, versos del 18 al 23, estamos viendo la similitud de Moisés con Felipe en este texto. Porque Moisés quiere ver la gloria de Dios también. Quiere que Dios le muestre su gloria. Y esto no es más que el deseo de ver el rostro de Dios o de ver la presencia plena de Dios. Y Felipe tiene la misma inquietud que Moisés. Y en eso tiene similitud. Pero ¿dónde está el contraste? Cuando nosotros vemos, el contraste radica en que Dios le dice a Moisés algo que Jesús no le dice a Felipe. Cuando Moisés le pregunta a Dios que quiere ver su gloria, Dios le dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero aquí Jesús le está diciendo otras cosas a Felipe. ¿Y qué está enmarcando esta verdad en superioridad a lo que experimentó Moisés? De que los antiguos tuvieron la revelación de Dios, pero la tuvieron parcialmente. Ellos tenían revelaciones parciales. Y en cambio, ahora los discípulos están teniendo el privilegio que Moisés no tuvo. Porque están viendo la revelación plena de Dios en su Hijo. ¡Qué bendición! ¡Qué estado espiritual el poder ver el rostro de Dios en la persona de su Hijo! Cuando Moisés no lo pudo ver. Entonces, ante esta inquietud, Jesús ratifica sobre la unidad del Padre y lo hace por medio de sus obras y por medio de su palabra. Él revela al Padre por medio de su palabra y por medio de sus obras. Y esto es evidente en lo que Jesús le está diciendo. Porque, hermanos, no tengamos duda. Aunque se levanten los testigos de Jehová, aunque se levanten los musulmanes, aunque se levante Arrio y todos los que han tratado de negar la deidad de Cristo, Jesucristo es Dios y nos revela al Padre. Si no fuera Dios, no pudiera revelarlo. Estuviera incapacitado. No es una criatura, es Dios con nosotros. Jesús en el verso 9 dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Es que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí en el griego se utiliza el tiempo perfecto. Y esto lo que está enmarcando es que quien ha conocido experimentalmente a Cristo anteriormente, permanece en el conocimiento del Hijo y del Padre en el presente. Si conociste al Hijo en el pasado, en el presente estás conociendo al Hijo y al Padre. Y esto es posible porque el Hijo de Dios se nos ha revelado plenamente, siendo tanto uno con el Padre en la misma sustancia divina. Y aquí no se trata de una experiencia subjetiva. Aquí se trata de algo real, de algo histórico, de algo visible en cuerpo, en persona. Por eso el apóstol Juan en la primera carta dice: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron. Ellos tenían delante de ellos al Dios hecho carne. ¡Qué maravilloso! El Padre y el Hijo son una unidad ontológica. ¿Y qué significa esto? Son un solo ser. Tienen la misma esencia divina. Por eso el Hijo puede revelarlo plenamente. Y no necesitamos otra revelación, porque en Cristo Dios se ha revelado plenamente y fuera de Él nadie puede venir al Padre. Por eso el mismo Evangelio, en el capítulo 1, verso 18, dice estas palabras: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús habla las palabras del Padre en su revelación. Y el verso 10 nos dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Recordemos que Jesús le está hablando a judíos. Y para un judío era difícil entender que Dios era una esencia en tres subsistencias. Por eso querían matar a Jesús los judíos.
porque Jesús se proclamaba Dios con lo que decía. Entonces, aún los discípulos estaban en un contexto cultural y quizás con tanta tergiversación y con tantas cosas extras a la escritura que tenían ellos como reglamento, que le era difícil entender. Pero, Señor, esto en mi mente no cabe tan fácil. Sin embargo, Jesús está revelando por medio de sus palabras al Padre. Y a Jesús decir, yo soy en el Padre y el Padre en mí, les está confirmando una vez más que es Dios en todos sus atributos. Escuche esto, hermano. Dios es omnipresente. Jesús es Dios, es omnipresente. Dios es sabio, Dios es justo. Jesús es sabio, Jesús es justo, Jesús es santo. Jesús es todopoderoso, es soberano. ¿Qué más podemos decir de Dios? Dios es simple. ¿Qué más podemos decir de Dios? Jesús tiene todos los atributos de la deidad, porque es Dios con nosotros. Y en teología, esto se conoce como la inmanencia recíproca. Esta palabra es difícil y es un término que debemos aprendernos o no, pero sí entender qué cosa es la inmanencia recíproca. Y es la relación interna entre las personas de la Trinidad, donde habitan plenamente el uno en el otro, sin confundirse ni mezclarse. Los tres no son tres dioses. Los tres son un solo Dios. Pero tampoco los tres son una sola persona, sino son tres personas en la unidad de una deidad. Así que hay cosas que quizás nos cuesten trabajo de entender. Si lo entendiéramos tan fácil, diríamos que fácil es conocer al Dios eterno, infinito y todopoderoso. Tendremos siempre que luchar con limitaciones en nuestra mente. Es como, imagínense cómo una hormiga puede entender el pensamiento de un ser humano. A veces, cuando entramos a puntos así tan complejos, yo pienso en los animales. ¿Qué pensaría una hormiga de nosotros? No puede pensar nada, no puede suponer nada, ni entender nada, porque somos criaturas diferentes. Imagínense la criatura y el creador. Tenemos lo que se nos ha sido dado y lo tenemos que creer por fe. Y tenemos que indagar, estudiar, profundizar. Pero hay un punto donde tenemos que decir, y ahora créelo. Porque Jesucristo es Dios, es uno con el Padre. Lo que Cristo dice no es independiente del Padre, sino que expresa perfectamente la misma voluntad y la revelación del Padre. Entonces, amados hermanos, Cristo no solo habla de parte de Dios, Él habla como Dios porque el Padre está en Él. Y en sus palabras se manifiesta plenamente el poder y la única voluntad divina. Cuando Jesús habla, ocurren las cosas que ocurren cuando el Padre habla. Jesús habla y los enfermos son sanados. Jesús habla y los demonios son expulsados. Jesús habla y el hombre es salvo. Amén. ¿Quién puede dar salvación si no es Dios? Solo Dios. Jesús habla las palabras del Padre, pero también hace las obras del Padre en su revelación. Porque el verso 11 nos dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cada vez que vemos una de las señales que aparecen en el Evangelio de Juan, nos quedamos maravillados y están puestas para eso. Voy a ponerle un simple ejemplo. Cuando Jesús sana al ciego, en el capítulo 9, el ciego se expresa con los que están negando a Jesús y están atacando a Jesús. Y miren las palabras del ciego. En el capítulo 9, verso del 30 al 33, el ciego dice estas palabras, después de haber sido sanado, y se lo dice a los judíos. Él le dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces el ciego está exaltando la gloria de Cristo y está viendo en Cristo que es alguien particular, diferente, único y que viene de Dios, el cual nosotros creemos que es el Señor. Y las señales en el Evangelio de Juan están puestas para tres propósitos. Primero, que creamos que Jesús es el Cristo. Segundo, que creamos que es el Hijo de Dios. Y tercero, que creyendo en Él tengamos vida en su nombre.
Y para eso están las obras de Cristo, para que entendamos que Él es el Mesías, para que entendamos que Él es el Hijo de Dios eterno, que es Dios. Y para que creyendo estas verdades, confiemos y tengamos salvación, tengamos la vida que Él nos da. Por eso tenemos que afirmar ante esta primera verdad, primero, que quien no está en Cristo, no está en el Padre. No hay salvación fuera de Cristo. Nadie puede ir a Dios fuera de Cristo. Si hay alguna teología, alguna ideología, alguna religión más allá de Cristo, es falsa. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Aunque estemos en contra de todo el mundo, aunque todas las religiones nos juzguen por ser absolutos y por ser, sectarios, como nos quieran llamar, nosotros reconocemos que no hay salvación fuera del Hijo, porque la Escritura lo enseña. Porque el único que puede revelar al Padre, el único que puede salvar al hombre, es el Hijo de Dios eterno, el que vino a la tierra, se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó con poder y nos dio la vida que el Padre prometió para nosotros. Pero también tenemos que decir que quien no recibe la palabra de Cristo, no recibe la obra del Padre. Aquellos que no están dispuestos a escuchar al Hijo, escuchar su mensaje, no pueden recibir la obra de salvación que el Padre ha hecho para ellos. Hay una perfecta conexión entre lo que es el Hijo y lo que es el Padre, para que nosotros podamos ser salvos. Porque quien no reconoce las obras de Cristo, no puede recibir la vida del Padre. Entonces, tenemos la obligación de venir a Jesús si queremos salvación. Tenemos la obligación de venir a Jesús si queremos estar en la religión correcta. Tenemos la obligación de venir a Jesús si no queremos perecer eternamente. Y el llamado en este día es que si no tienes a Cristo, corre por Cristo, busca a Cristo, ama a Cristo, anhélalo con tu alma y entiende con fe que Cristo vino a este mundo, que es Dios eterno, hecho carne, que murió en una cruz por los pecados de su pueblo y apropia para ti esa verdad. Haz de ti ese Salvador, porque es el único que puede salvar nuestra vida. Entonces, si Jesucristo es Dios, si Jesucristo nos revela al Padre por medio de sus palabras y por medio de sus obras, ¿qué valor tiene entender su deidad en nuestra vida de fe y oración? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida? Y estas preguntas serán respondidas a través de la segunda verdad del texto. Porque la segunda verdad del texto es que Jesucristo nos respalda ante el Padre. No solo nos revela al Padre, nos respalda. Tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo. ¡Qué bendición, hermanos! El versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí nos encontramos con el aliento de Jesús. Ese aliento de Jesús por medio de la investidura de poder que le dará a sus seguidores. Y comienza con la fórmula solemne que debemos prestar mucha atención. De cierto os digo. Esto es muy importante. Es muy importante que dejemos todo lo que estamos haciendo y pensemos en lo que Jesús nos va a decir en estos momentos. No podemos ignorar esta verdad. Es muy importante. Y ahora nos va a dar las matemáticas básicas. ¿Cuáles son las básicas? 2 más 2 son 4. 1 más 1 es 2. Si pasa esto, esto va a suceder. Si sumas esto, esto va a suceder. ¿Y cuáles son las matemáticas básicas? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Si crees en Cristo, hará sus obras y aún mayores. ¿Cuáles son las obras de Cristo? ¿A qué obras se está refiriendo Cristo? ¿Cómo podemos suponer que nuestras obras serán aún mayores que las de Cristo? Porque Él lo dijo. Y Él nos está diciendo, van a ser mis obras y las van a hacer mayores. Las obras de Cristo eran estos milagros, eran estos prodigios, era cumplir la voluntad del Padre a través de la ley, hacer toda la obra del Padre a la cual fue encomendado, con un propósito, y tenía un propósito, y es que las personas tuvieran fe y fueran salvos. O sea, sus obras producían, a través de esos señales y esos milagros y ese proceder en el que vivió Jesús, producían fe, principalmente en los judíos, que eran los que estaban cerca de Jesús.
Recordemos nuevamente el texto que les dije anteriormente. En el capítulo 20 de Juan, es un texto que deberíamos memorizar, porque es un texto que vamos a lidiar con él mucho tiempo y toda nuestra vida nos va a ser muy útil. El capítulo 20 de Juan, verso del 30 al 31, el apóstol dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas obras, toda esta cantidad de maravillas que hizo Jesús tenían un propósito: la salvación de los hombres. Ahora, miremos el marco histórico de Jesús. ¿Con quién estaba Jesús? Con 12 discípulos, algunas mujeres, en algunos contextos donde había multitudes, pero no las multitudes se quedaron con él. Las multitudes lo abandonaron. Entonces Jesús tenía un área de influencia un poco reducida en comparación con lo que veremos ahora que significan las mayores obras. Porque las obras de sus oyentes consisten también en señales similares que abrirán la puerta al evangelio en todo el mundo. Señales similares que abrirán la puerta del evangelio a todo el mundo. Ahora sus seguidores, aquellos que les están escuchando, van a tener el poder de Jesús para que más judíos vengan al evangelio, muchos judíos y también muchos gentiles. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una gran cosecha de salvación. No son obras aún mayores en cuanto a poder en el mundo físico. Y escuche esto, porque este es un texto muy mal usado, muy mal usado. No se refiere que si Jesús resucitó 3 muertos, nosotros vamos a resucitar como mínimo 3 muertos, porque nuestras obras serán mayores. No se refiere a mayores en cuanto al mundo físico, no se refiere a mayores en cuanto a poder. No es que nosotros vamos a tener más poder que Cristo, eso está errado. Son obras mayores en cuanto a alcance, en cuanto a extensión. A eso es a lo que se refiere. El mundo creerá en Jesús. El mundo vendrá a Jesús. Hasta ese momento, los que creían que eran salvos eran los judíos. Algunos gentiles en momentos determinados. Pero habían promesas en el Antiguo Testamento sobre el alcance del evangelio de los gentiles. Pero no se había cumplido en su plenitud. Una vez que Jesús se va, ahora los discípulos tendrán el poder de Jesús. ¿Para qué? Para que los gentiles en multitudes vengan a Cristo. En eso consiste que las obras son mayores. Y prueba de esto lo vemos en el libro de Hechos. La tesis del libro de Hechos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo vemos cómo el evangelio surge y prospera en medio del mundo. Y vemos cómo hoy, después de 2000 años, nosotros estamos predicando esa palabra. Se cumplieron las obras, fueron mayores. El alcance fue infinito. El alcance fue extenso. Y esto nos da el privilegio de darle la gloria a Dios por eso, hermano. Se cumplió la palabra, la promesa de Cristo. Y prueba de esto lo vemos en su oración, en el capítulo 17, un ratico después. Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús está orando por nosotros. Jesús está orando por los gentiles, por aquellos que han de creer, a través de la predicación de estos apóstoles que estaban escuchando a Jesús, los cuales recibieron poder sobrenatural. Y quiero dar una pequeña aclaración. Con humildad, reverencia y sin ganas de herir los sentimientos de nadie. Pero creo que la verdad debe ser enseñada. Si no, no les amo. Muchas veces se nos ha acusado a nosotros, los cesacionistas, de que no creemos en el mundo sobrenatural. La teología pentecostal, yo fui pentecostal y sé cómo piensa un pentecostal. La teología pentecostal, una de las críticas que nos hace a nosotros los cesacionistas, es que nosotros no creemos en el mundo sobrenatural porque no defendemos que hoy los dones están, el apostolado, el don de profecía, no creemos que ocurren esos milagros como pasaban en el Nuevo Testamento. Pero creo que hay una mala comprensión de lo que nosotros creemos sobre el mundo sobrenatural, porque nosotros sí creemos en el mundo sobrenatural. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no podemos negar la realidad de la obra de Dios.
No podemos negar de que los enfermos fueron sanados. No podemos negar de que Dios habló por medio de profetas. No podemos negar esto porque es la palabra. Sí creemos en el mundo sobrenatural. De hecho, un argumento en contra de esta posición pudiera ser aún más fuerte contra ellos. ¿Por qué? Porque nos acusan de no creer en el mundo natural. Sin embargo, nosotros podemos decir, ustedes creen menos. ¿Saben por qué? Porque nosotros creemos que la salvación es por una obra sobrenatural. El hombre está muerto y solamente Dios de una obra sobrenatural puede salvar al hombre. Sin embargo, ustedes no creen eso. Entonces, ¿creemos en el mundo sobrenatural? Sí, creemos en el mundo sobrenatural. Ahora, como reformados, creemos que hay propósitos en los contextos históricos de la tierra, del mundo. Como reformados, creemos que estas señales que se realizaron en la iglesia primitiva fueron disminuyendo paulatinamente en los primeros años porque el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. Y era la manera en la que Dios se estaba glorificando en medio de su pueblo, hablando en medio de su pueblo para que toda la iglesia pudiera ser confirmada en la verdad del Evangelio. Estaba establecido de la antigüedad que iban a hablar en nuevas lenguas. ¿Y cuál es el propósito de las lenguas? Que los que no conocían la lengua de los hebreos pudieran oír el mensaje de salvación. Los árabes, los chinos, los que fueran en ese momento y estuvieran en ese lugar. Entonces hay dones sobrenaturales. Y cuando hablamos de dones sobrenaturales o cuando hablamos de dones, tenemos que dividir los dones en dos partes. Y esta aclaración es importante. Porque están los dones ordinarios y están los dones extraordinarios. Y esto es muy importante para entender lo que significa hacer mayores obras y lo que implica que nosotros sí creemos en el mundo sobrenatural, pero creemos que todo tiene un plan y un propósito y un tiempo en la historia. Es la diferencia que tenemos con los pentecostales. Entonces, están los dones extraordinarios. ¿Cuáles son los dones extraordinarios? Estos dones, como hacer milagros, como profetizar, como el don del apostolado que tenían de hacedores de prodigios, hacían cosas que nosotros decimos, cómo se resucitó un muerto, cómo sanó al enfermo, cómo le dijo a este, levántate y anda, igual que lo hizo Jesús. Esos dones extraordinarios tenían un propósito y era confirmar la autoridad del mensaje. Era servir como una señal para que los incrédulos pudieran decir, esa es la verdad de Dios revelada, porque lo está confirmando a través de los dones y los milagros de aquellos que Él le dijo que iban a tener esos milagros. Ahora, ¿qué tenía de particular estos dones sobrenaturales, extraordinarios? Que no eran permanentes, ni tampoco lo tenía toda la iglesia. Porque nosotros queremos que se repita lo mismo en todos los contextos de la historia, pero le voy a poner una tarea. Solamente estudien el Antiguo Testamento. ¿En qué momento de la historia del Antiguo Testamento hubo dones y milagros? Solo en dos momentos. En la época de Moisés y en la época de Elías y Eliseo. Fuera de ahí, no hay abundancia de dones y milagros como nosotros pensamos que en toda la Biblia aparecen esos momentos así de abundancia de dones y milagros y de todo lo que nosotros queremos que siga pasando. Y así mismo como pasó en el Antiguo Testamento, creemos nosotros que pasó en los primeros siglos. Y paulatinamente en los primeros años, una vez que el canon se cierra, ya esos dones extraordinarios no cumplen su objetivo. Entonces, ¿para qué están los dones ordinarios? Y ahí es donde viene el equilibrio, porque Dios dio dones extraordinarios, pero también dones ordinarios. Y esos dones ordinarios son los dones que se utilizan para la edificación de la iglesia. Esos dones no aportan más allá de lo que los dones extraordinarios aportaron. Un ejemplo sencillo, dones de liderazgo. La Biblia dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si nosotros vemos ese liderazgo de la iglesia primitiva, nosotros estamos viendo aquí los dos dones. Los primeros son dones extraordinarios, lo tenían los apóstoles, los profetas, y hay discusión en los evangelistas, de un lado o del otro. Pero los segundos son dones ordinarios, son los pastores y maestros. Entonces vemos el complemento de que nosotros creemos en los profetas, claro, creemos en los apóstoles, claro, pero ya murieron, están en la Biblia como testimonio. Nosotros nos cimentamos. O sea, ellos son el cimiento y nosotros somos las paredes y el techo como iglesia. Los pastores edifican sobre ese fundamento que ellos dejaron. ¿Entienden hasta este momento? Creemos entonces que estas señales que Jesús prometió para su iglesia se cumplieron. Se cumplieron a través de los milagros, a través de todas estas señales para que los creyentes, para que las personas vinieran al Evangelio. Pero eso no significa que hoy en día, después de 2000 años, la iglesia siga haciendo esto.
No significa que ahora todo el mundo tenga que orar por los enfermos y sanarse a los enfermos y que ocurran milagros como pasaba con los apóstoles. Pero sí es evidente durante todos los años la gran cosecha. Y ahí está el secreto, ahí está la verdad del texto. Ahí está la esencia del texto. Porque lo que Jesús nos está queriendo transmitir es que esas obras mayores será la inmensa cosecha de salvación que tendrán en el Evangelio. Entonces, hermano, se cumplió la palabra de Cristo 100%, abundantemente, maravillosamente. ¿Y cuál es el motivo por el cual podemos hacer las obras de Cristo? Jesús dice, porque yo voy al Padre. Él va al Padre. Mientras Él estaba con ellos, no hacía falta que hicieran milagros y señales. Él las hacía. Él se va y ellos empiezan a hacer los señales para que el mundo crea que es la verdad del Evangelio. Y este motivo indica un propósito y nunca una fatalidad conformista. No es a pesar de que Jesús se va que ellos van a hacer mayores obras. No, por el hecho de que Jesús se va es que ellos van a hacer esas grandes obras de salvación. Hay un propósito lindo, maravilloso, hermoso de Jesús para sus apóstoles. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a abandonar. Yo me voy, pero ustedes van a estar mejor todavía. ¡Qué bendición! Porque ahora desde el cielo Jesús seguirá suministrando el poder a sus discípulos. Cristo no dejará de obrar, lo que lo hará de un modo diferente. Ahora Cristo en su poder exaltado será el mediador, será el gobernador, será el que edifica la iglesia y lo hará en su poder exaltado. Él está mediando, Él está intercediendo por nosotros. Él está gobernando con poder y Él está edificando la iglesia sobre el fundamento de esos apóstoles y la edificación de los pastores y maestros que enseñan esa verdad, si le enseñan fielmente. Y la ida de Jesús implicaba también que vendría ¿quién? El Espíritu, el Consolador. Y lo vemos en los versículos que vienen. El Espíritu estará en medio de ellos. Dice el Evangelio en el capítulo 14, versículos 16, 17 y 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El capítulo 15 nos dice en su versículo 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí tenemos la seguridad de que se harán esas obras. Jesús se va. Pero eso no puede ser motivo de tristeza. Eso tiene que ser un motivo de gozo. Porque Él en su glorificación, en su exaltación, nos va a respaldar como iglesia. Nos va a fortalecer como iglesia. Y su Espíritu estará con nosotros. Y nos convencerá, y nos llevará, y nos guiará. Y nos consolará, y nos defenderá. Entonces pudiéramos concluir que hay plena seguridad en que el Padre es glorificado por medio de su Hijo frente a las peticiones de sus discípulos. Porque podemos orar confiadamente. El verso 13 y 14 concluyen diciendo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Miren cómo termina: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No solo el Padre, yo lo haré. Y no solo el creyente recibirá lo que pide en nombre de Cristo al Padre, sino también que será Cristo mismo en persona el que concederá sus humildes peticiones. Hermano, y eso lo puede hacer solo porque es Dios. Una vez más Jesús les está mostrando su deidad con esta pequeña frase: solamente yo te puedo conceder las peticiones porque soy Dios. Es lo que Jesús le está diciendo a ellos ahí en otras palabras. Y no caigamos en el error de pensar que orar en el nombre de Cristo es hacer un conjuro o hacer un amuleto de palabras. No significa de que ahora hay que decir en el nombre de Jesús y por eso el Padre va a oír nuestras peticiones y nos va a contestar. Porque orar en el nombre de Jesús es orar a través de la fe.
La fe en Él, porque sabemos que el Padre nos ha dado el derecho de ser sus hijos por medio de Jesucristo. Y una vez que nosotros estamos en Cristo, tenemos fe, confianza en su obra. Nosotros tenemos la seguridad de que nuestras oraciones serán escuchadas. Por eso es que entonces decimos en el nombre de Jesús, porque tenemos fe en que Cristo es nuestro intermediario entre el Padre y nosotros. Eso es identificarnos en un compromiso de voluntad. Es estar comprometidos con su voluntad, con sus principios, con sus valores, con su verdad. Es inconcebible orar en el nombre de Jesús y tener una voluntad diferente a la de Cristo y pedirle a Cristo por cosas. Es como a veces yo me sorprendo. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano le diga a otro, ora para que el Señor te quite la mujer que tienes delante? La esposa tuya. Porque ¿Cómo? Eso es en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere el divorcio. Entonces, no podemos orar en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que orar a favor de la voluntad de Cristo. Por eso tenemos que conocer las palabras de Cristo. Por eso tenemos que comprometernos con las palabras de Cristo. Porque ¿cómo podemos orar conforme a su voluntad si no conocemos sus palabras? Esto no es orar egoísta. Esto es orar como Él nos enseñó. Hágase tu voluntad. Aunque no se resuelvan mis problemas. Aunque no se resuelva lo que estoy pidiendo. Y es fácil decirlo. Pero cuando estás orando por un familiar, cuando estás orando por algo que puede suceder y no sucede, es orar conforme a su voluntad. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos la plena seguridad de que nuestras oraciones serán escuchadas como iglesia. ¿Saben por qué? Porque estamos en Cristo. Porque lo hacemos en su voluntad. Porque confiamos y nos identificamos en la fe por medio de Él. Y por eso decimos en el nombre de Jesús, y lo seguiremos diciendo, pero con la convicción de que no es un amuleto, de que no es un conjuro, de que no es una palabra mágica, sino es una identidad con Cristo. De que somos sus hijos. Y la oración para ellos era tan vital, porque cuando nosotros vamos al libro de Hechos y vemos todo lo que pasaba, no estaba desligado ningún milagro, ninguna proeza de la oración. Estaba la iglesia orando y Pedro sale de la prisión. Estaba la iglesia orando y viene Pentecostés. Estaba la iglesia orando y Pablo sale al ministerio. Viene un cristiano y ora por Pablo y Pablo recibe la vista. Y miremos el libro de Hechos y veremos cómo la oración está vinculada. Y Pablo nos dice en su carta que nos tenemos que poner la armadura y después nos dice orando en todo tiempo. Y vemos cómo la oración está estrechamente relacionada. Y vemos cómo Dios obra por medio de la oración, porque Él lo prometió. Y nosotros lo vivimos en nuestros tiempos. Y no hay duda alguna de que nosotros hemos dado testimonio de que cuando hemos orado como iglesia, el Señor ha contestado. Entonces Dios cumple su palabra, hermano. Dios la cumple en fidelidad por medio de sus obras en la iglesia. Él respalda a su iglesia. Y pudiéramos decir que Jesucristo nos revela al Padre, porque Él es Dios. Y sus palabras y obras son suficientes para inspirar y fortalecer a la iglesia en su camino. Entonces, te pregunto en esta hora, si Él nos respalda como iglesia, ¿cómo estamos obrando ante la promesa de que obras mayores que Él haremos? Y deberíamos llevar nuestra mente a ciertos elementos de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo está nuestro evangelismo si nosotros creemos que recibiremos la cosecha? ¿Qué tiempo le dedicamos a predicar la palabra a los inconversos? Porque queremos que venga gente a la iglesia, pero si no predicamos el evangelio y si no tenemos la confianza y la fe de que vendrá una cosecha, tenemos que poner en práctica nuestra fe. Tenemos que predicar el evangelio porque hay seguridad de que vendrán hombres y mujeres al evangelio. Entonces decimos, no, la iglesia no crece, pero sinceramente, ¿a cuántas personas en la semana te les has sentado y le has predicado el evangelio? Y eso es algo que admiro de muchas religiones que aún con malas motivaciones y errores doctrinales te tocan la puerta de tu casa. Es triste que los que están en la verdad muchas veces no lo hacen. ¿Cómo tratamos a los nuevos convertidos? ¿Qué hacemos con los nuevos convertidos? Viene una persona nueva, se sienta en un banco y nosotros como creyentes lo dejamos ahí. No, hermano, visítelo, atiéndelo, siéntese con él, aconséjele, déle palabra, enséñele la escritura, disipúlelo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Tendremos grandes cosechas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Cuánto nos importan los que no son creyentes para que vengan al evangelio? No para que se llene este lugar de personas, para que vengan a Cristo y se llene este lugar de personas que aman a Cristo con la motivación correcta.
Nuestra dependencia en la oración como iglesia. Cuando tenemos peticiones, cuando tenemos situaciones, sigamos orando, sigamos esforzándonos, sigamos buscando al Señor y confiando en sus promesas, porque Él va a cumplir. Nuestro descanso en la suficiencia de Cristo. A veces oramos y decimos que descansamos en Cristo, pero cuando tenemos que tomar la decisión, vamos a otro camino y no descansamos en su palabra. Sin embargo, no es el camino correcto. Tienes que seguir a Cristo. Tienes que caminar en su palabra, aunque no te guste, aunque no se cumpla lo que estás pidiendo, hermano. ¿Qué nos limita como creyentes? ¿Qué te limita como creyente? ¿La falta de poder de Cristo? ¿O la falta de entrega como creyente a Dios? Y concluyo con estas palabras. La Escritura nos deja bien claro, establecido, cómo tenemos que vivir. Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer y no estamos haciendo. Pero también la Escritura nos consuela con las palabras de nuestro Salvador Jesucristo, el cual es Dios entre nosotros, el cual prometió estar con la iglesia, el cual prometió no abandonarnos, el cual prometió de que la iglesia universal no perecerá nunca. Y nosotros como iglesia local estamos en este grupo de hombres que confían en ese Dios hecho carne, el cual está glorificado en estos momentos, el cual está exaltado en estos momentos y en su estado de exaltación nos sostiene, nos fortalece, nos esfuerza, nos suple todo lo que necesitamos para vivir una fe abundante. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos a nuestro Dios trino, poderoso y fiel. Padre, nos has dado a tu Hijo como ese don tan preciado, imprescindible que tiene el hombre para poder llegar a ti. Qué privilegio que nos hayas escogido y nos hayas puesto, Señor, en tu iglesia y nos hayas enseñado por medio de tu palabra que si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Señor, nos regalaste a Cristo y nosotros como hijos tuyos estamos agradecidos por ese Cristo Salvador, el cual es Dios, el cual es todopoderoso para sostener nuestras almas cansadas, para sostener nuestras vidas en este mundo y poder tener el consuelo eterno de que no solo Él nos sostiene en esta vida, sino que nos dará una vida eterna y viviremos con Él por la eternidad y reinaremos con Él por la eternidad y descansaremos por la eternidad sin pecado, sin malos pensamientos, en toda plenitud y en toda comunión con Él. El momento deseado que tenemos, Padre, porque no queremos pecar más, no queremos vivir más en un mundo donde cada día nuestros pensamientos nos traicionan, cada día nuestros pasos nos llevan a hacer cosas que no queremos porque te amamos. Pero Señor, líbranos, Dios. Añoramos ese momento de estar contigo, donde solamente tenemos comunión contigo, Señor, por medio de tu Hijo. En ese momento donde le veremos tal y cual es el Cristo vivo que resucitó, el Cristo vivo que reina con poder, el Cristo vivo que nos sostiene e intercede por nosotros y nos hace permanecer desde ahora y para siempre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a la iglesia, consuela a la iglesia con estas promesas de salvación para su vida. Consuela a la iglesia en esta mañana, Señor, y fortalécele y esfuérzale para poder predicar tu palabra y traer a mucha gente a este lugar para que escuchen el evangelio y puedan ser salvos por la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén.